10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 18º domingo del tiempo ordinario, continuamos la lectura del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, este capítulo eminentemente eucarístico. Después de haber leído la multiplicación de los panes la semana anterior y habiéndonos saltado, digamos así, el relato de la tempestad calmada, nos encontramos ahora con el inicio del discurso o del diálogo entre Jesús y los judíos, diálogo profundamente eucarístico que va a desembocar en las declaraciones de Jesús sobre sí mismo como pan de vida. Es importante comprender que nos encontramos en un diálogo ascendente y en doble plano entre Jesús y los judíos. ¿Por qué ascendente? Porque cada vez el Señor va explicitando con mayor claridad que Él es aquel verdadero alimento que Dios Padre quiere dar al pueblo, quiere dar al mundo. El punto culminante del Evangelio de hoy, en el versículo final, el versículo 35, es la primera vez que Jesús declara: yo soy el pan de vida. Sin embargo, no es el punto culminante de todo el diálogo, que vendrá muchos versículos después, prácticamente 20 versículos después, cuando Jesús dice que es el pan de vida, no en sentido figurado, sino real. El pan que les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Pero hoy comienza este diálogo. Y les decía que es un diálogo también en doble plano, porque se da este doble nivel típico de San Juan, en el cual Jesús está hablando de una realidad espiritual y sus interlocutores lo comprenden meramente en una realidad física, temporal. Algo parecido ocurre con la samaritana. Jesús le quiere hablar del agua viva de la salvación y ella logra comprender únicamente aquel agua, digamos, como elemento necesario para la vida desde el punto de vista biológico. Y Jesús debe irla subiendo poco a poco para que comprenda lo que Él le quiere enseñar. Bueno, este relato comienza con la búsqueda de la gente, de la multitud, o ojlos, esta multitud que le había visto multiplicar el pan, que se había saciado con los panes, que sigue buscando al Señor. Cuando ve que no están donde los habían dejado, digamos así, el día anterior, se suben en las barcas y van corriendo o navegando rápidamente a Cafarnaúm buscando al Señor. Y cuando le encuentra en Cafarnaúm, en la otra orilla del mar, inmediatamente le preguntan: Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Versículo 25. Están buscando a Jesús desesperadamente, pero en realidad lo están buscando por la razón equivocada. Lo están buscando porque están contentísimos de la multiplicación de los panes, porque han encontrado en él un posible caudillo que les alimente siempre, y no porque han buscado realmente aquella salvación que Jesús viene a traer. Y esto es lo que Jesús responde, y responde de modo solemne. 2 veces nos encontraremos en el pasaje con esta manera de hablar típica de Jesús en el Evangelio de Juan. Amén, amén, lego yumin. En verdad les digo. Y ahí Jesús les dice esta frase tan profunda que inicia el diálogo en 2 niveles. En verdad les digo que ustedes me buscan no por haber visto signos, sino por haber comido panes y haberse saciado. Recordamos cómo para San Juan cada prodigio que el Señor realiza, cada milagro, es un signo que remite a un significado profundo sobre el ser, la persona y el actuar de Jesús. Jesús les reprocha a quienes lo buscan que no lo buscan porque han visto signos, es decir, no lo buscan porque han encontrado en él el Mesías capaz de dar vida. Lo buscan porque han comido pan. En otras palabras, no buscan la fuerza salvadora de Cristo, buscan tener otro milagrito, buscan tener siempre ese alimento que Jesús les da, pero el alimento nada más físico. No me buscan porque han visto signos, sino porque se han saciado. Esta frase realmente no pierde nunca la actualidad, porque muchas veces buscamos a Jesús no por sus signos, o sea, no por su ser, sino simplemente por los favores que queremos que nos haga. Y si bien el Señor siempre puede ayudarnos, pues es necesario buscarlo por su identidad, por su capacidad de salvarnos.
no me buscan porque han visto semellas, signos, sino porque comieron hasta hartarse. Y a continuación Jesús les dice lo que deben hacer, lo que están llamados a hacer. Como ellos están buscando simplemente pan, están buscando simplemente comer, están buscando a alguien que les dé pan gratis y nada más, Jesús continúa con esta recomendación importantísima en el versículo 27. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, que permanece hasta la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste lo confirmó Dios Padre con su sello. Jesús les pide a los que le escuchan que trabajen, ergácense, o sea, trabajen, esfuércense, no solamente por el alimento que perece. Es decir, no vivan solamente para comer, no vivan solamente para las realidades materiales, no vivan solamente una vida meramente como ciclo biológico, digamos así, sino que vivan una vida plena. Trabajen por el alimento que perdura hasta Soen Aionion, hasta la vida eterna. Es que Jesús nos deja ver que hay una doble manera de vivir. Podemos vivir solamente para la rutina diaria, para las necesidades fundamentales, para alcanzar el día, digamos así, para completar el día, o podemos vivir ya aquí en la vida eterna cuando acogemos su salvación y sin duda nos proyectamos para esa eternidad dichosa en el cielo que no terminará jamás. Entonces hay que trabajar no solamente para la vida terrena, sino para la vida que nunca termina, para la vida en Cristo. Y aquí tenemos otro cuestionamiento. Si el primer cuestionamiento es ¿por qué buscábamos a Jesús? ¿Solamente por los favores que nos da o por su mismo ser? La segunda gran pregunta que el Evangelio nos plantea es, bueno, ¿y por qué trabajamos? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Solamente por las realidades materiales de nuestra vida o nos esforzamos fundamentalmente por la vida eterna? Y entonces ese esfuerzo tiene que ser por el alimento que les dará el Hijo del Hombre. Hay un alimento especial que Jesús nos da por el que tenemos que trabajar. Los judíos le responden a esta intervención de Jesús y le responden de nuevo pensando en los panes. Ellos quieren volver a ver la multiplicación de los panes. Y por eso le responden en el versículo 28. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les ha dicho, trabajen para la vida eterna. Y ellos le contestan, ¿qué debemos hacer para llevar a cabo las obras de Dios? Es decir, no se centran tanto en la idea de trabajar para la vida eterna, sino usando la misma raíz, usando el mismo verbo ergatzomai, les dicen que tenemos que hacer para trabajar las obras, ergatzomai, ta ergatutheu, las obras de Dios. En realidad lo que le están preguntando es, ¿y cómo podemos hacer nosotros para poder multiplicar los pancitos así como tú hiciste ayer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el modo? ¿Cuál es la receta para este pan automático y gratis? ¿Cuál es el camino para hacer estas obras de Dios, para hacer milagros? Jesús les responde con un juego interesante entre el plural y el singular. Ellos han preguntado por las obras de Dios y Jesús les responde, continúa el diálogo, pero no les responde en plural. Les dice, esta es la obra de Dios. Esta es tuto extinto ergon tu theu. Esta es la obra de Dios. Hay una sola obra de Dios en la que hay que por la que hay que trabajar. ¿Y cuál es esa obra? Que crean en quien Él ha enviado. Por lo tanto, lo importante no es tanto llevar a cabo milagros y prodigios, sino creer en aquel que envía. Quienes lo escuchan comprenden muy bien que Jesús está hablando de Él mismo. Y la prueba de esto es que en el versículo siguiente, el versículo 30, le preguntan, ¿y qué signo haces tú para que lo veamos y creamos? ¿Qué obras realizas tú? Es decir, le están pidiendo una vez más, ¿quieres que creamos en ti? Lleva a cabo pues estos signos que ya sabemos que puedes hacer. Hazlos y creeremos en ti.
condicionan su fe en volver a ver, o volver a participar, o más bien volver a beneficiarse de estos signos milagrosos que el Señor hace. Y como si fuera poco, como si no lo hubieran dicho con claridad, añaden: nuestros padres, o sea, ¿qué obras realizas tú? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Es decir, si quieres que creamos en ti, danos esa comidita que estamos esperando, por favor, dánosla gratis, dánosla pronto, dánosla hasta saciarnos, como hiciste ayer. Y Jesús les responde, y una vez más intenta elevar el diálogo a un nivel más alto. Y les responde, es la segunda vez que lo hace de modo solemne. Amén, amén, lego yumin. En verdad les digo. ¿Y cuál es esta declaración solemne que hace Jesús? No fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Y si en la intervención anterior Jesús jugaba con el plural y el singular, ahora lo hace con el pasado y el presente. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo, pasado, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, presente. Es decir, sí, Moisés aparentemente fue aquel que dio pan del cielo, pero no era más que un instrumento. Pero lo importante es que se concentren en que ahora, no hace 400 años, sino ahora, el Padre quiere darles a ustedes el verdadero pan del cielo. Y añade Jesús, porque el pan de Dios, o sea, el pan de Dios es aquel que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Entonces, dice Jesús claramente que este pan consiste en alguien, en una sustancia, en una realidad que es el mismo bajada del cielo para dar vida al mundo. El mundo está sin vida y el Padre ha enviado un pan que coincide con una persona para dar la vida al mundo. Ellos, emocionados porque van a recibir un super pan, le dicen a Jesús: Señor, danos siempre de este pan. Podemos encontrar aquí una similitud con el diálogo con la samaritana, ¿no? Cuando Jesús dice a la samaritana que Él tiene una agua capaz de dar vida eterna, la samaritana se emociona y le dice: Señor, dame siempre de esa agua para no tener que volver a este pozo. Ellos también: danos siempre de este pan, o sea, danos este pan mágico que tú estás ofreciendo. Aún no se ponen en el carril correcto, no se emocionan, pero no porque han comprendido la revelación, sino aún porque quieren meramente un pan material que les solucione el problema. Pero a partir de esto, Jesús lleva el diálogo al momento más alto de este domingo. La primera vez que lo dice, y de hecho la primera de las figuras yo soy en todo el Evangelio de Juan. Vendrán muchas más, ¿no? Yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Pero ahora Jesús dice por primera vez este yo soy y lo dice con respecto al pan. Dice Jesús: Ego eimi o artos tes zoens. Yo soy el pan de la vida. Yo. Este pan no es simplemente un alimento cualquiera, ni siquiera un alimento sobrenatural, milagroso que Dios da. El pan que el Padre da para dar vida al mundo es el mismo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Venir y creer, venir a Cristo y creer en Cristo son los dos elementos que sacian nuestra existencia y no el pan material. Jesús se compara por primera vez aquí con el pan. Es interesante porque se compara con el pan, que es necesidad vital, es una necesidad indispensable para la vida del hombre. El hombre, por muchos deseos de independencia que tenga, no es totalmente independiente. Necesita del pan, necesita del alimento. Si no tiene el pan, perece. Por eso la fuerza para poder vivir la recibe de un alimento. Pero
este alimento que come a diario no es un alimento definitivo, es un alimento que tiene su ciclo y vuelve a producir hambre después de un tiempo, ¿no? O sea, vuelve el hombre a tener hambre. Lo que Jesús dice es que Él es un alimento que cubre la necesidad vital más profunda del hombre, de tal manera que quien lo come no vuelve a tener hambre, no vuelve a tener hambre nunca más. Es más, llega un momento en nuestra vida en que el pan ya no nos sirve para permanecer vivos. Ya nuestro cuerpo se ha deteriorado y el pan ya no sirve para mantenernos vivos. Pero este pan que Jesús da, que es el mismo, trasciende la vida terrena y llega a la vida eterna. Por eso este pan que Jesús va a dar es fármaco para la inmortalidad. Y así como la relación correcta con el pan es comer, es decir, digamos así, yo no me sacio solamente con ver el pan, necesito comerlo. Así, la relación correcta con el pan que es Jesús es creer. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí no tendrá sed. Entonces, tenemos que creer en Cristo para obtener esta vida que va más allá de la vida terrena. Bueno, creamos pues en el Señor y démosle todo nuestro corazón. Y recordemos que, como nos explicará Jesús más adelante en este discurso, creer en Él y comer de su pan, de su misma persona en la Eucaristía, están profundamente relacionados. Que Dios los bendiga.